Buenos días a todos, ¿cómo les va? Rodrigo Di San Antonio de vuelta acá con ustedes. De la mano de La Derecha Diario le estamos trayendo, a pedido de ustedes, la segunda parte de la entrevista con Guillermo Moreno. Si no han visto todavía la primera, vayan al enlace y véanla, estuvo muy buena, estuvo muy divertida y nos quedaron un millón de temas que tocar. Vamos a ver ahora si tocamos algunos más, siempre con el límite de tiempo. En la primera entrevista se comenzó con una objeción de Moreno, diciendo que yo, como austríaco, en realidad soy un neoliberal, y eso trajo muchos comentarios después en las redes, y con buen atino Moreno separa la diferencia entre liberales clásicos austríacos, nada tiene que ver, por eso vi también muchos comentarios que confundían ambas corrientes del pensamiento. Bueno, señores, nada que ver. Eh, Me gustaría ver un liberalismo argentino un poco más instruido en teoría económica, eh, liberalismo clásico, teoría objetiva del valor, los costes determinan a los precios, la escuela austríaca es todo lo contrario, teoría subjetiva del valor, los precios determinan a los costes. Así que bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer conversar contigo y que construyamos conocimiento juntos. Al menos la mitad. La otra mitad se construye entre los que nos están escuchando porque nosotros adscribimos a esa escuela que dice que el conocimiento es una construcción colectiva, social. Y vos fijate, interesante lo que ha acontecido ahora, si es que se puede decir que es interesante, disculpame la figura. En esta historia de la pandemia y los aislamientos que se han producido, en muchos países, incluso en la Argentina, se han suspendido las clases presenciales. Y tenemos en nuestros adolescentes, sobre todo, y preadolescentes, o sea, lo que sería en la Argentina de quinto o sexto grado en la primaria hasta segundo o tercer año en la secundaria, un conflicto muy grande, porque empieza a quedar claro que el conocimiento es una práctica social, es un hecho colectivo, muy difícil de hacer si no interactúas. Y tenemos ya serios problemas en las familias con la negativa de los chicos en el reingreso a la escuela. Digamos, al haberse perdido la gimnasia, vos imaginate que para un chico medio año es un montón, no es que para nosotros medio año, bueno, pero para pibe de 8 años, 9, 10 años, 11 años, es un montón. Y entonces, como, bueno, lo importante que es que nosotros entendamos que la construcción del conocimiento, naturalmente que es un esfuerzo individual, pero hay una construcción colectiva del conocimiento. Entonces, gracias porque entre los dos seguramente construiremos una media verdad y después la otra media verdad de todos los que nos escuchan. Y entre todos aprendemos con H en el medio. Así que te doy Totalmente. las gracias. Totalmente, y bueno, nada, a seguir con esto, y no hay ninguna grieta acá, estamos debatiendo ideas y está bueno que así sea, siempre con el mayor de los respetos, y por qué no, de un modo amigable. Te he escuchado recientemente referirte a Macri como un vago y un ignorante, y perdóname, Guillermo, pero te tengo que corregir, te has quedado corto, no sé qué te pasó ese día, me parece que no fuiste lo suficientemente duro con Macri, y me gustaría, antes de darte la palabra a vos, hacer una pequeña introducción de por qué Macri no fue liberal, ni mucho menos. Voy a enumerar un par de cosas que tengo acá anotadas, que me parecen claves para decir, Macri no sé qué fue, pero si algo que sé que no fue, es que liberal no tenía ningún pelo. Vamos a ver, aumentó el gasto público, no echó ningún empleado público, no redujo ningún salario en la administración pública, no desfinanció la educación pública, no privatizó ninguna compañía, aumentó el déficit fiscal, que encima estaba relacionado con las pensiones, aumentó la deuda, aumentó los impuestos, las regulaciones, creó ministerios, siguió financiando el déficit con emisión monetaria y para colmo terminó con el cepo cambiario. Esa es la perspectiva de la escuela austríaca
Macri no sé qué fue, pero no fue liberal. Quiero preguntarte tu opinión de Macri, dónde lo podemos ubicar, si se quiere. Con todo gusto. Eh, Ni bien Macri inició su gobierno, a los 15 días, tomó la decisión de devaluar, y la segunda decisión que tomó inmediatamente, el mismo día, fue quitar las retenciones. Esto trajo aparejado que duplicara el precio de la comida. Si no se reflejó en el primer mes en el producto final, es porque llevó el circuito de producción. Pero esto es muy fácil de entender. Hay una lógica relación entre el precio del trigo y el precio de la harina, porque son los costos industriales y la tasa de ganancia de la transformación del trigo en harina. Esto es muy fácil de entender, es una función de producción muy sencilla, se hace harina desde hace siglos, así que la relación más o menos entre el trigo física, desde el balance de masas. Balance de masas significa tantas toneladas de trigo, tantas toneladas de harina, es una relación técnica casi fija, más o menos la calidad del trigo. El trigo tenía una retención del 22%, 23%, tenía, eso significaba que con respecto al precio internacional, a un precio 100 en Chicago, estaba 78 en Buenos Aires, 77 en Buenos Aires u 80. Creo que tenía el maíz 23, 22 y el trigo tenía el 20. 80 el trigo. Para el ejercicio, hagamos que tuviese una retención del 20%. 100 en Chicago, 20 de retención, el trigo en Argentina costaba 80, o sea, 20% menos de arriba para abajo el valor del precio en Buenos Aires, que se define el precio FAS, digamos, ¿no? Causar el costo del FOB y la logística. Bueno, si vos se suponía que estaba $80 la tonelada de trigo en Argentina, más o menos la distancia logística de los puertos, no tiene importancia, y el dólar estaba a 10 pesos, estaba a 9 y pico, pero estaba a 10 pesos, vos estabas pagando en la relación de $10 por 80 la tonelada. O sea, estabas pagando los $10 en cuanto a relación en dólares y los $80 la tonelada. Cuando vos devaluás, en pesos, cuando vos devaluás, o sea que estabas pagando 800 pesos, cuando vos devaluás y llevas el dólar a 16 pesos, devaluás el 60%, y quitas las retenciones, lo que te pasa es, la tonelada de trigo pasa a costar $100. Y vos tenés el tipo de cambio ahora, en vez de 10 a 16, significa que la tonelada de trigo la pasaste a pagar de 800 pesos a 1.600 pesos. Inmediatamente. Simplemente por devaluar el 60% y por quitar las retenciones. Al quitar las retenciones, alineás al precio internacional, el precio de Chicago, y al devaluar el 60%, su traslado a pesos, que aumenta un 60%. Con lo cual, tenías un descuento del 25%, y por eso te da un descuento del 20%, por lo tanto sube un 25% de abajo para arriba, y sube un 60% por la devaluación. Si vos haces 1.25 por 1.6, te va a dar el 100%. Este es el tema que hizo Macri a los 15 días de haber asumido. Eso solamente beneficia a los propietarios de la tierra, porque el alquiler de la tierra en la Argentina
no está en función del costo de oportunidad de lo que vos podés presuponer que podría generar el rendimiento de la tierra si tuvieras la plata enterrada en tierra o en un plazo fijo a nivel internacional. Que es cómo se define el valor de la tierra y los alquileres a nivel internacional. Australia, Nueva Zelanda, Europa. Y a veces ni siquiera el rendimiento del costo de oportunidad. Pero el límite es el costo de oportunidad de poner esa cantidad de dinero en un plazo fijo, en un banco de máxima seguridad. En la Argentina, el precio del alquiler es precio producto, es por el rendimiento que da esa tierra que es tuya, en un tercero que la trabaja, que se llama productor. En tanto y en cuanto por el alquiler de la tierra te lleves un tercio de los frutos de la tierra. Te llevas un tercio de la producción de la soja, un tercio del trigo, un tercio del maíz. Ahí se define el alquiler. El alquiler de la tierra es función del producto, en función de la retribución del producto. Por lo tanto, cuando la retribución del producto aumenta, con el ejercicio que te acabo de hacer, vos imaginate que Macri asume, suponiendo el dólar a 10 y la tonelada de trigo a 100, asume con 80 por 10, 80 en dólares, por 10, 800 pesos. A los 15 días devalúa el 60 y saca retenciones. El fruto de la tierra pasa de estar 800 pesos a estar 1.600. El único que se beneficia con eso directamente es el dueño de la tierra. Entonces, durante 2 años, nosotros dijimos que el gobierno de Macri era un gobierno oligarca. Por eso, los sectores marxistas o progresistas que empezaron a batir el parche con que Macri iba a generar un ajuste estatal. Hay un reportaje muy famoso de Kicillof con Víctor Hugo, periodista argentino, se lo puede encontrar. Última semana de diciembre, primera semana de enero, ahí, en esas 2, 3 semanas, donde Kicillof vaticina que Macri va a hacer un ajuste del Estado desde la visión neoliberal, cuestionada desde una visión pseudo-marxista. Y empiezan a hablar sobre el gobierno neoliberal de Macri. Y yo salgo a la arena pública a decir, no se equivoquen. Los oligarcas son aquellos que hicieron el Colón, el campo de golf en la ciudad de Buenos Aires, pero para que lo usen solo ellos. Hicieron el Yau Yau, un hotel extraordinario en Bariloche. Le prendieron fuego y lo volvieron a hacer. Si algo saben hacer los oligarcas es utilizar el Estado para ellos, porque esa es la definición platónica de oligarca, el gobierno de unos pocos para ellos, no la definición del gobierno de unos pocos para el bien común. Esa es otra categoría. Esa es otra categoría de gobierno. Por ejemplo, el gobierno de mi iglesia, la católica, es de unos pocos, incluso de uno, en el límite, que es el Papa, pero es para el bien común. Entonces, no es que el gobierno de unos pocos está definido como oligarca, no. Es el gobierno de unos pocos para pocos. Es el gobierno del grupo para el grupo. Eso es la oligarquía. Eso es lo que fue Macri. Por eso cuando vos revisás el desempeño fiscal de Macri, te encontrás con que aumentó el déficit. ¿Por qué aumentó el déficit? Porque inmediatamente que él aumenta el precio de la comida, bajan los ingresos populares. Porque obviamente el poder adquisitivo de los ingresos populares se deteriora. Cuando a vos se deteriora el poder adquisitivo de los ingresos populares, no tenés otra alternativa que consumir menos de lo que no podés no consumir. Consumir la comida, eso tenés que consumirlo, te lleva una proporción enorme de tu ingreso popular y a partir de ahí lo que haces es, tu salario, a partir de ahí lo que haces es dejar de consumir otras cosas. Peluquería, los ladrillos, salir a comer afuera, pasear, ir al cine. Bueno, la economía se desploma
se desploma. Eso pasa en febrero del 16. Esto que cuento son los números de la política argentina. Vos los mirás, son las cuentas nacionales. En febrero se desploma la economía. Cuando Macri ve que se desploma la economía, inmediatamente le da la orden a Prat-Gay de aumentar el gasto público. Es lo que hace Prat-Gay. Por eso empiezan a hablar del segundo semestre. ¿Por qué? Porque era el gap que había entre que el Estado sale a gastar de manera alocada y que se vea ese gasto en el mercado. Totalmente, coincidimos. ¿Cómo La misma financia radiografía ese tengo gasto? yo. ¿Cómo financia ese gasto? Con deuda externa. Con deuda externa. Ahora, viene el segundo problema. Esa deuda externa, que es tomada en divisas, la realiza el Estado, que salvo cuando tiene que honrar los compromisos de la deuda, los hace en pesos. Por lo tanto, tenía que entrar ese endeudamiento en dólares al mercado y ser cambiados por pesos. Los podían cambiar en el mercado, eso implicaba que caía el tipo de cambio porque sobreofertabas el mercado, entonces habías devaluado al divino botón, sobreofertabas el mercado o lo cambiabas directamente en el Banco Central, dólares contra pesos, aumentabas activo en el balance del banco porque aumentaban reservas, Y aumentaban los aumentaba los pasivos no pasivos, claro. remunerados porque le dabas pesos al tesoro. Ahora, Claro. cuando el banco gastaba esos pesos, sobreofertabas el mercado en pesos, por lo tanto te podía ir inflación. Y ahí lo que hizo Sturzenegger fue empezar a utilizar la famosa LEVAC. Por un lado expandía, por el otro lado secaba. Por la misma deuda, la Argentina pagaba 2 veces tasa de interés. Una vez en moneda dura, por el préstamo tomado, y otra vez al sistema financiero por las LEVAC, por la misma plata. Bueno, es extraordinario. Solo unas cabezas muy enfermas que no entiendan economía pueden hacer esto. Pero a su vez, por un lado, expandías la economía por el sector público y por otro lado, obligabas al sector privado a trabajar con la tasa de interés al alza que te ponía Sturzenegger, con lo cual era lo peor del mundo para Totalmente, el sector privado. coincidimos. Bueno, le bajabas el tipo de cambio, le aumentaba la tasa de interés, todo para financiar el gasto público ¿de quién? De un oligarca. No, y al margen de toda la deuda cuasi fiscal que se generaba, o el déficit, Esto, perdón. obvio. Por O eso toda espiralizás el déficit. Cuando vos espiralizás el déficit, lo hacés por el lado fiscal con el tesoro y cuasi fiscal, que es la diferencia entre los intereses que cobras y los intereses que pagás. Y obviamente en pesos el Banco Central empieza a pagar, pero muchísimo más de tasa de interés por la LEVAC que lo que al recibe. margen de todas las distorsiones que generaba en la estructura de capital, si se quiere. Así que con eso coincidimos Todo y la verdad que todo eso déjame duró decirte 2 que años. Todo eso dura 2 años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se le agota el modelo y tiene que venir el fondo. Cuando viene el fondo, instala un modelo neoliberal. Lo primero que le pide el fondo es que vuelva a poner las retenciones, porque tiene un problema de ingreso público. Macri se resiste desde mayo, junio, que firman el primer stand-by, hasta septiembre, que firma la ampliación y ahí sí pone las retenciones. O sea, vos acordate que primero Macri no pone las retenciones, pone un poquito a la soja. Cuando ve que los ingresos y viene el fondo y le dice, no, muchachos, póngala, ahí pone las retenciones, con sus más, con sus menos, son las que están durando hasta ahora. Ahora las subieron un poco más. Entonces hay 2 etapas de Macri. Sí. Una primera etapa oligárquica, que esto lo único que permitió es que la oligarquía entendiera que su esquema económico no es factible en la Argentina. Es el último experimento oligárquico que entiendo yo va a sufrir la Argentina. Se dieron cuenta que no dan resultado. Se dieron cuenta. Y entonces ahora la oligarquía, como clase, se retira. ¿Quiénes son la oligarquía? Los dueños de las grandes extensiones de tierra en la pampa húmeda. ¿Por qué coincidimos en este caso con los liberales y no coincidimos con los marxistas en el caso de la pampa húmeda? Porque los marxistas no te saben de plantean economía. el problema de la propiedad y nosotros somos respetuosos de la propiedad. ¿Por qué coincidimos en este caso con los liberales sobre la pampa húmeda? Porque los liberales no son oligárquicos. Los liberales lo que quieren es la irrupción del capitalismo moderno en la pampa húmeda.
¿quién expresa el capitalismo moderno en la pampa húmeda? Los productores. ¿Cómo se articulan los productores? A través de los famosos trust o fideicomisos de producción. En nuestro gobierno había en eso dos posiciones muy claras, y ahora ya te hablo de la década ganada. Los que atentaban en términos intelectuales contra los trusts, porque decían, nos llevan al monoproducto, era la famosa tensión entre lo que podía pagar la soja por el alquiler de la tierra y si otro producto podía darle la misma rentabilidad a la soja. Entonces te llevaba todo. Entonces te decía, mira, nadie iguala la rentabilidad de la soja, los trusts lo que me van a hacer es el monoproducto. Bueno, y los que decíamos, miren muchachos, ese es un peligro, pero es preferible que irrumpa el capitalismo moderno en la pampa y no que sigamos con un sistema feudal. Si vos pensás el sistema de producción en la pampa húmeda, no en todo el campo, en la pampa húmeda, es un sistema de producción feudal, con el señor feudal, dueño de la tierra, dándosela al siervo de la gleba, que en este caso se llama productor, y cómo retribuía al productor, el siervo de la gleba, al señor, con producción. En este caso, el señor feudal le tenía que garantizar la defensa y otras cosas más. No hay ningún inconveniente. ¿Cómo retribuía por la tierra del señor? Con parte de la producción. ¿Cómo retribuye el productor hoy al dueño de la tierra? Con producción. Nada más que los numerales son mucho más ágiles que en la Edad Media y entonces se habla en plata. Pero conceptualmente, en la Argentina, en la pampa húmeda, hay un sistema feudal de producción y hace al problema estructural de nuestra economía. Por eso cuando discutimos con los liberales en estos términos que hacen costos, nos ponemos de acuerdo inmediatamente, porque yo necesito bajar los costos para que el fruto de la tierra me aumente el poder adquisitivo del salario. En la medida que me aumenta el poder adquisitivo del salario, yo tengo mercado interno y no tengo tensión mercado interno, mercado externo. Esto es la 125 bien discutida, no como la hizo Lutó. Bien discutida. Es esto. Cómo nosotros generamos un set de precios relativos que me ponga el salario real de los trabajadores de manera importante, pero en términos de poder adquisitivo, pero sin que eso me lleve a que se deteriore la competitividad internacional. Del lado de los sindicatos no hay ningún inconveniente, porque los sindicatos lo que te dicen es, dame la comida para que a mí me sobre, déjenme la semana o 15 días de vacaciones, déjenme mandar a los chicos a la escuela y déjenme comprarme el autito y la casa o el departamento. Y no va a haber nadie en la Argentina que le niegue esa posibilidad a los trabajadores. Por lo tanto, ¿en dónde coincidimos? En que tiene que irrumpir el capitalismo como modo de producción moderno en la pampa húmeda. Por eso los peronistas como modo de producción, con el capitalismo no tenemos ningún problema, tenemos problema en la distribución. Bien, te puedo hacer y ahí una somos pregunta. Justicialistas. Sí. Justamente. Disculpa, la explicación fue muy larga. No, pero me encanta y es muy interesante y a todos nuestros seguidores les va a encantar y sobre todo el hecho que coincidimos en muchas cosas. Te quiero hacer una consulta con respecto a Menem. En la última entrevista has dicho que Menem era peronista y que, bueno, como que me cuesta ver cómo puede ser Menem peronista y Cristina Kirchner peronista. Como que los veo muy, muy, muy diferentes ambos. Quiero preguntarte qué opinás un poco más en profundidad sobre Menem y sobre todo de lo que fueron las privatizaciones y el primer año de Menem, que fue uno de los mejores, o quizás el mejor de toda la historia argentina. Sí, en realidad vos te estás refiriendo al primer año de la convertibilidad, no al primer año de mandato de Menem, que fue complicadísimo. Exacto, vos te estás refiriendo del 91 en adelante. Menem asume el 8 de julio del 89. Mirá, claro. Es muy importante que tengamos en claro el contexto. Ahí sí, yo voy con la misericordia cristiana. Y esto hay que entenderlo. Menem asume el 8 de julio del 89, Alfonsín no termina el mandato, y en octubre de ese mismo año cae el muro de Berlín.
Cuando cae el muro de Berlín, no es que la historia se estudie así, pero bueno, las fechas son importantes, te permiten ordenar la cabeza. No es que el sistema soviético colapsa el día que cae el muro, obviamente que es un proceso, pero bueno, uno dice, tiene que poner fechas antes y después, si no se arma un lío bárbaro. Entonces, hay un triunfo sin duda del bloque occidental sobre el bloque soviético. El bloque occidental que le gana al bloque soviético no es el mundo entendido por el postmarxismo, es el mundo que genera la globalización, donde en Europa estaban los socialdemócratas, aunque se quieran esconder, y en Inglaterra y en Estados Unidos, obviamente, reinaba el mundo neoliberal, o empieza a reinar el mundo neoliberal. Me costaría a mí pensar que Reagan es un hombre neoliberal. Reagan era un hombre más liberal. Pero bueno, empieza esa conjunción que deviene de la escuela austríaca y ese es el mundo que se impone. Sobre ese mundo le toca a Menem gobernar. Vos, en el año 90, o sea, pocos meses después, se construye el famoso consenso de Washington, donde está el decálogo del buen gobierno. Y donde el mundo dice, mire, si usted quiere ser considerado un buen gobierno, estas son las pautas de política económica que tiene que hacer, entre las cuales están las privatizaciones, regulación del Estado, bla, 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 e irrumpe desde el ordenamiento conceptual el mundo neoliberal por primera vez con precisión. Y esto se registra desde las pautas conceptuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Es un triunfo extraordinario visto desde ellos que tiene el esquema conceptual neoliberal. Se ve con precisión en la privatización de los servicios públicos. Si uno analiza el marco teórico a través del cual se privatizan los servicios públicos, está claro que se dejan de hacer costos. Se dejan de hacer costos. Tal es así que en la polinómica tarifaria de las empresas de servicios públicos hay un componente de tarifa a la baja que tiene que ser explicado tomando moneda constante. Por eso los contratos se hacen en dólares. De tarifa a la baja, que estaba dado, fíjate lo que te voy a decir, que estaba dado no por la eficiencia en los costos, porque no se meten a hacer costos, sino por la eficiencia que se iba a generar producto de la competencia. Está el presupuesto de que la competencia genera eficiencia y que como la competencia por definición genera eficiencia, en la privatización de los servicios públicos, en la polinómica de tarifa que ajustaba año a año, había un parámetro con pendiente negativa para que el resultado final te diera a la baja, o sea que restaba, que tenía que ver con la eficiencia generada producto de la competencia en el mercado. Por eso incentiva, en el caso de las comunicaciones, que era el primer caso que se podía dar de maximizar competencia, después se quiso hacer en el servicio eléctrico y no resultó, de las famosas empresas virtuales, que finalmente para alguien clásico lo que hace es comprar pulsos mayoristas y vender los mismos pulsos minoristas y vos te quedás con el margen. Vos le haces una oferta de compra en escala a la empresa de servicios, se llame Telefónica o Telecom, y vendés minorista por el otro lado y te pones en el medio. Las famosas empresas virtuales, que ahora estoy viendo con asombro que algunos cráneos están planteando crear una empresa estatal de comunicaciones comprando mayorista y vendiendo minorista. Mirá el desastre que tiene este gobierno conceptualmente en la cabeza. Piensa que puede haber una empresa estatal de comunicaciones que le compre mayorista a Telecom o a Telefónica y le venda minorista al público. Pero es una cosa disparatada. ¿De dónde viene esto? De que el actual gobierno socialdemócrata tiene los mismos patrones de comportamiento en su cabeza de la economía que los neoliberales. Entonces es la misma propuesta. Menem lo que hace es operar en ese mundo donde te viene el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Financiera Internacional, todos
te vienen con el mismo librito, que es en los últimos capítulos del famoso fin de la historia de Fukuyama, trasladado a economía. Bueno, este es un gran triunfo de la escuela austríaca, pero extraordinario triunfo económico de la escuela austríaca que homogeniza una manera de pensar en el mundo. Bueno, naturalmente yo lo miro a Menem desde ahí. Por eso digo, una conducta profundamente peronista en su relación con el pueblo, sus características, cómo así, y en su esquema económico profundamente neoliberal. No digo que económicamente fue un gobierno, no, fue un gobierno neoliberal. Lo miro a Menem, hombre grande, llega a la presidencia con 60 y pico de años, no es un chico que se está formando. Bueno, de alguna manera está atrapada en la red internacional. Un hombre que entendía por dónde estaba el poder, se había caído la Unión Soviética, lo único que quedaba Estados Unidos, y fue a cumplir con el mejor alumno, trató de cumplir con el mandato establecido. No era Perón para pelearse con el mundo, ni Argentina estaba en condiciones, después del gobierno de Alfonsín y el año y medio de gobierno de Menem. No te olvides que habíamos pasado por dos hiperinflaciones, la de mayo-junio de Alfonsín, las 2-3 días de hiper de Menem, y después el plan Bonex. Y después vuelta en todo el 90 a darle a la máquina, terminar en una situación de prácticamente ingobernable, y después Cavallo, que deja correr los caballos y te clava el plan de convertibilidad, que para la sorpresa de ustedes, lo he dicho, pero el plan de convertibilidad que aplica Cavallo es un plan que nace de la Academia Peronista, en la cabeza del doctor Curia, en el año 89, cuando un equipo que conducía Curia en el ministro de Economía, del cual tuve el honor de participar, se plantea un esquema de resolución de la hiper que venía, de la segunda hiper. En esa hiper, Menem decide entre el plan de Curia y un plan de Cavallo, pero instrumentado por Herman González, elige ese que es el plan Bonex. A la larga, Cavallo se apropia del plan de convertibilidad y lo ejecuta mal. ¿Por qué? Y porque se queda 10 años. Y el plan de convertibilidad solamente servía para 2 años. ¿Por qué? Porque el primer mes que vos habías implantado la convertibilidad, ibas a seguir teniendo inflación, tenías inflación en dólares. Con lo cual empezabas a perder competitividad rápidamente. Claro, como estos muchachos no analizan costos, se les hizo un lío bárbaro. Bueno, por eso inmediatamente nosotros, en el fin del 89, renuncia a todo el equipo, nos vamos y ya no vuelvo nunca más al gobierno hasta el 2003. Bien, Sí, 2003. una pregunta siguiendo con el tema de las privatizaciones, de las compañías privadas, estatales. ¿Se justifican compañías estatales como Aerolíneas Argentinas? Mi pregunta es, un chico pobre del Chaco que cuando va a comprar leche paga 21% de IVA, eh, digamos, ¿es moralmente correcto que ese chico pobre financie los vuelos a Miami de gente de clase media alta? Bueno, esa es una discusión importante. Y eso en realidad hay que adjuntarle al balance económico de determinada empresa, no digo en este caso aerolínea, estoy hablando en términos generales, con algo que tiene que ver con el interés nacional. Porque con ese criterio, ¿por qué Estados Unidos en este momento tiene 12 portaaviones navegando con toda la flota? Ningún portaaviones navega solo. ¿No? O sea, lo que implica que solamente en un portaaviones Estados Unidos tenga 5.000 hombres hoy embarcados, más la flota, los submarinos. Entonces, ¿cuánto me cuesta esa flota? Tiene 12, ¿eh? 12 portaaviones. Algunos los parará, otros los sacará, pero... Bien, es ridículo. Lo mismo podríamos hacer para la salud pública. Ahí viene el análisis del interés nacional. ¿Qué es la nación argentina y cómo la integro? Y ahí viene la discusión. Y yo en ese esquema tengo una posición muy clara. Yo analizo desde el interés nacional y los intereses populares. Entonces ahí sí vamos a discutir. Mirá, si a mí la ecuación me dice que el interés nacional y los intereses populares se defienden subsidiando, bueno, voy a subsidiar, es al margen de lo que pase. Es al margen porque en realidad
el elemento ordenador de mi análisis es el interés nacional. Y no voy a hacer nada que atente contra el interés nacional. Por ejemplo, nada que atente contra la disolución. Perdón, que apoye la disolución. Voy a apoyar todo aquello que atente contra la disolución. Cuando los muchachos del PRO sacan ese famoso mapa celeste, amarillo o azul, amarillo y azul, y dice, la Argentina autónoma en este espacio, arma ciudad, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Bueno, ahí está, entre comillas, la Argentina eficiente, pero ya no es la Argentina. Yo no voy a hacer nada que atente contra la integración nacional. Por eso tenemos el problema de Malvinas con los británicos. Bueno, los mismos problemas que tienen los irlandeses con los británicos. Bueno, es obvio esto. Tenemos un territorio nuestro usurpado por los británicos. Bueno, los patriotas decimos, mire, nada que atente contra la integración. Nada que atente contra nuestras Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas, no, estas, las Fuerzas Armadas populares. Nada que atente, porque no hay país sin Fuerzas Armadas, es ridículo, hasta los canadienses, que no tienen a quién hacerle la guerra, porque para el norte no hay nada y para el sur no pueden, tienen ejército y tienen Fuerzas Armadas. Nada que atente contra los instrumentos que cohesionan a la patria. Si Aerolíneas es un instrumento cohesionador de la patria, analizo el balance económico-financiero y voy por otro lado. Y también lo pongo en la consolidación que tiene que hacer el poder político. Ahora, naturalmente, que no hay posibilidades de tener todas las empresas y pensar que las necesito porque cohesionan la nación. Pero yo te digo desde dónde analizo las cosas. Bueno, vamos a seguir con la entrevista y nos vamos a ir un poco de los temas económicos, porque no todo en la vida es economía, aunque a veces nos gusta pensar que así es. Y me gustaría llevarte para el lado de la inseguridad. Las cosas en Argentina están bastante complicadas en ese sentido. Me gustaría saber tu opinión y particularmente si estás a favor o el justicialismo está a favor de una política de liberalización de armas para la ciudadanía. Mira, el tema de seguridad, y sobre todo el movimiento nacional justicialista, sabe lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer se resuelve, es poniendo el cuerpo. No es que hay que hacer un plan. Había un candidato que dijo, tengo un plan. No es un problema de plan, ni de hacer seminarios, ni de escribir papers, ni ninguna cosa. Hay que poner el cuerpo. El ordenamiento lógico de la seguridad arranca con el principio de autoridad. Lo que pasa es que el principio de autoridad es de la misma naturaleza que el principio de rebelión. Los dos construyen las comunidades y los pueblos, porque el principio de rebelión es constitutivo de los pueblos hispanoamericanos y de todas las revoluciones en el mundo. El principio de rebelión ante la justicia es un principio. Y está bien. Los pueblos tienen derecho a rebelarse. ¿Cuándo rige el principio de autoridad? ¿Cuándo rige el principio de rebelión? Bueno, rige el principio de autoridad cuando el que conduce corre la suerte de los conducidos. Ejemplo, la policía de la provincia de hace poco que tuvimos algunos hechos. Si los jefes están mal dormidos, están mal alimentados, mal vestidos y mal pagos, es lógico que prive el principio de autoridad. Si los jefes, a diferencia, la tropa está mal y ellos no están ni mal dormidos, ni mal vestidos, ni mal comidos, ni mal pagos, bueno, es muy difícil pensar que San Martín hubiese construido, desarrollado un ejército y decir vayan y hagan. Tenía que ir a la cabeza. ¿Y armar al pueblo no podría ser una alternativa? Muy bien, ya vamos a llegar. Ahí viene, por el otro lado, el principio de rebelión, que el peronismo es muy claro de eso. Surge de una rebelión, 17 de octubre. Así que son dos principios de la misma naturaleza. El armar el pueblo para la defensa nacional está constituido, el peronismo plantea la doctrina de la nación en armas. Así que no, como los suizos, como los norteamericanos, la nación en armas. ¿Quién defiende a la nación?
el pueblo. Por eso la importancia del ejército como cuadros que penetran en el pueblo para un hecho determinado. Ante la defensa, los profesionales del ejército, los cuadros. Pero la defensa es del conjunto del pueblo. El ejército israelí tiene esas características también, y en general los ejércitos populares son con esa conformación. ¿Está bien? Así que armar, no armar, es otra discusión. Vos no me planteaste eso, vos me planteaste la seguridad. Y entonces yo te contesto. Armar no es la discusión, la defensa es una decisión del pueblo. Hay dos maneras de defender la patria, pensando que la van a hacer un grupo de profesionales o que la tiene que hacer el pueblo. Yo adscribo a la nación en armas, de eso no hay ninguna duda. La seguridad, yo lo ubico en el principio de autoridad. Para el principio de autoridad hay que ejercerlo, y se ejerce poniendo el cuerpo. Y se ejerce también teniendo claro que siempre va a haber, salvo en la comunidad organizada, que es el final del camino, que ojalá tus nietos la vean, que es la posibilidad que se acabe con el último que le gusta vivir de lo ajeno. Repito, viste que de la misma manera que alguna vez se terminó la viruela, y dijeron, se terminó la viruela, no se vacuna más, porque se terminó el último. Bueno, en la comunidad organizada, quizás sean tus nietos, y ojalá lleguen ustedes ahí, pueda vivir en un mundo donde diga, ya no hay uno que quiera vivir de lo ajeno. No hay ninguna duda que tenemos múltiples personajes en el mundo que les gusta vivir de lo ajeno. Para eso la policía, con el principio de autoridad. Ahora, hay otro delito, que es el delito que le molesta al pueblo, al menos en la Argentina. Que te arrastren con una moto, que te entren en tu casa y te la destruyan, que te secuestren. Eso no, ni siquiera es vivir de lo ajeno. Eso es una barbaridad. Eso no es un proyecto de vida. Eso no puede estar. Eso tiene que ver con los principios y valores. Con los principios y valores. Hasta para vivir de lo ajeno se debe entender la lógica de vivir de lo ajeno. Y ahí está la policía, que es la discusión entre la policía y los que quieren vivir de lo ajeno. No se pueden mezclar. Si vos tenés uniforme, no te mezclás con los que quieren vivir de lo ajeno. Ni te digo si sos juez o fiscal. Es imposible. Un fiscal no puede ser ladrón. Un juez no puede ser ladrón. Un policía no puede vivir de lo ajeno. Cuando los principios y valores están desordenados, como pasa con los socialdemócratas que no tienen principios y valores, pasan estas cosas. Y pensamos que el vivir de lo ajeno es un problema de los pobres y que en realidad la injusta distribución del ingreso te puede llevar a que aumente la delincuencia. Pero muchacho, cuidado, la delincuencia es vivir de lo ajeno, planificado, entendido, trabajar de vivir de lo ajeno. Y para eso está la inteligencia policial, la policía, todo lo que vos quieras. Está el monopolio de la fuerza del Estado, y es el Estado el que se tiene que ocupar. Ahora, cuando digo el Estado, digo Poder Ejecutivo, en este caso la policía, Poder Legislativo con las leyes, y los jueces como corresponde, y los fiscales ponémelo donde quieras, en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, ponelo donde quieras. Vos sabés que es un ministerio público, tiene una figura muy particular. Entonces, te digo a vos, miren muchachos, terminar con la cultura de los que quieren vivir de lo ajeno, allá lejos y va a pasar. Terminar con el delito que le molesta a tu mamá, a mi hija, eso el presidente lo tiene que terminar rápidamente. Y esa es la emergencia que tenemos en seguridad. Porque que yo diga, la seguridad al mando del presidente significa los jueces, significan los fiscales, no al mando. Pero el presidente es el único que puede agarrar el teléfono, hablar con el presidente de la Corte y decirle, sea la provincial o la nacional,
y decirle, mira, hay un juez, ya sea federal o provincial, que me parece que no vive ajustado a su ingreso. ¿Por qué no lo revisamos? Rápidamente. Y como no hay ejemplo más intenso que el ejemplo del... no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Yo te digo a vos, mirá, muchacho, esto, en cuanto un juez vive que está desordenado su nivel, mira, rápidamente se va. Rápidamente. A mí me tocó entrar en la Comisión Nacional de Comunicación. Y había Porsche estacionado, Porsche de empleados, Mercedes, Audis. Y de hecho dije, mire muchacho, yo le voy a decir, acá se vive de su ingreso. Si con ingreso, ni quiero saber quiénes son, ustedes pueden tener un Porsche. Yo acabo de estacionar el Renault 18. Ustedes pueden mantener un Porsche. Ustedes pueden, miren, muchachos, perfecto, no tengo ningún inconveniente. Cada uno tiene la esposa rica que se consiguió. Ahora, tengan claro que si no viven de su ingreso como trabajadores de la Comisión Nacional de Comunicaciones y viven de otras cosas, el problema es conmigo. Porque mi gestión es transparente y pulcra. El problema es personal conmigo. A la semana se habían ido los que se tenían que ir. Y yo, muchacho, es su problema. ¿Está bien? Es su problema. Yo, muchacho, les digo, si alguno va a vivir de lo ajeno, le pongo la policía. Si alguno de los míos quiere trabajar para el otro bando, entonces no, ya es un problema del presidente, no del ministro, no, es un problema del presidente. Dividimos, pero el principio de autoridad implica que el juez, el fiscal, el policía, hasta el último, está bien dormido, bien pago, bien alimentado, respaldado, respaldado. Por eso el principio de autoridad. Y solo se ejerce la autoridad en el campo, ahí. Si hay que resolver el tema de los monos, en Rosario lo resuelve el presidente. No un ministro, ¿qué puede hacer Said? ¿Qué puede hacer el gobernador? Si tiene fuerzas federales, que resulta que eran socios, fiscales que eran socios, jueces, terminala con toda esa tontería. Va el presidente y resuelve. Ahora, tienen que poner el cuerpo. Ah, no, pero ¿y si lo lastiman? Y bueno, muchachos, es voluntario el cargo de presidente, ¿viste? Es voluntario. Si no querés poner el cuerpo, dedicate a otra cosa, tocar la guitarra, cantar, hacer video, qué sé yo. Si no pones el cuerpo, no se ganan las peleas sin poner el cuerpo. Este no es un problema teórico, este es un tema práctico. Bien. Guillermo, bueno, sos una persona católica, creyente, ¿es así? Sí. Así Sí. que me va a interesar mucho tu respuesta a esta pregunta. Otra cosa nefasta que hizo Mauricio Macri en su gestión fue traer al tema del aborto a la mesa y, bueno, quizás ¿no? Para cambiar el tema de discusión. eh, eh, Está clara la pregunta, está clara, está sí, clara. sí, Mira, exacto. mientras haya un papa argentino, es un contrasentido que se discuta el tema. Porque le estás haciendo resbaladizo donde el Papa se tiene que parar en la discusión vaticana, y se tiene que parar desde su territorio. Como Wojtyła se paraba desde Polonia y Reisenberg se paraba desde Alemania. Después gobernás urbe orbe, pero en algún lugar te paras. Si vos me querés preguntar a mí, conceptualmente, el origen de la vida está en la concepción. Si me querés preguntar cuál es el último don de Dios, es el don de la muerte. Por eso esta estupidez de Macri o de Alberto o de Durán Barba diciendo que los pueblos discuten la eternidad. Mire, yo no conozco ningún pueblo que discuta la eternidad. Está en la cabecita de ellos. El don de la vida es de Dios, el don de la muerte es de Dios. Ahora, a su vez, este tema, mientras haya un papa argentino, es una estupidez que se debata. Bien. Y siguiendo con el Papa y ya terminando, ¿el Papa Francisco es peronista? No, el Papa argentino es el líder espiritual de la humanidad. Es el argentino más importante que ha dado este pueblo. El más importante. Y en menos de 200 años, uno de los nuestros, como argentino, se sentó en la mesa más chica que tiene el occidente judío-cristiano. La más chica.
es el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. Es mucho más que peronista, porque él es un hombre elegido por el Espíritu Santo y tiene que ver con el reino de los cielos. Nosotros somos humildes terrenales, solamente tenemos que opinar sobre el reino de la tierra. Mirá la distancia que hay. Mirá la distancia que hay. Es el argentino más importante que ha dado este pueblo. El más importante, no, estoy lejos de decir eso. Ahora, que sus enseñanzas y lo que él explica lo aprendió en nuestro pueblo, con doctrinas que de alguna manera fueron construyendo su pensamiento, no tengas ninguna duda. Por eso los argentinos, sobre todo los peronistas, cuando el Papa habla lo entendemos, y no porque hable en castellano, ¿no? Perfecto, y ya, ahora sí, la última pregunta. ¿Cuántos años dirías que en total gobernó el peronismo en la Argentina? Aproximadamente, un aproximado. Son, a ojo de buen cubero, 30 y pico. Son los 10 de Menem, 30 del y 45 pico. para acá. Son los 10 de Menem, los 10 de, perdón, los 10 de Perón, los 10 de Menem y los 10 del ciclo peronista. Exitoso, digamos, 30 y pico. Podés Y no poner hay, 2 años más, un año menos. no hay ningún mea culpa que se haga el Pero ¿cómo no justicialismo. vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer? Sí. ¿Cómo no va a haber mea culpa si no construimos la comunidad organizada? Te estoy diciendo que ojalá la vean tus nietos en el mundo, ¿no? No pudimos construir la comunidad organizada en la Argentina, ¿cómo no vamos a tener mea culpa? La última familia pobre es una espina en el corazón. Evita nos dijo, hasta que no termine el último pobre de esta tierra, no terminará el trabajo de los peronistas. Ella lo dijo para la Argentina. Nosotros se los pasamos a ustedes. Por eso converso con ustedes, con todos los liberales, incluso con los marxistas clásicos, no con estos neomarxistas, con los marxistas clásicos. Nos vamos a encontrar en la doctrina peronista, porque finalmente, terminada la Guerra Fría y el colapso del bloque soviético, y ahora la irrupción de Trump y las respuestas que fueron dando los pueblos, entre ellos la Argentina, que hizo colapsar la globalización, de esas tres doctrinas surgidas de al fin de la Segunda Guerra Mundial, la única universal que quedó en pie es la peronista. Así que voy a seguir conversando con vos hasta que te pueda afiliar al movimiento. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, y te saludo Guillermo. así porque si no vas a seguir como Magdalena, la última, Sí. y no, tengo otras cosas que hacer. Pero Muchas de acá, gracias. pero no, me hubiese encantado, pero discúlpame, pero tengo. En 90 días, 60, 90, antes de fin de año, seguimos la charla, o cuando cuadre. Vos lo organizás con nuestra asistente, con Luciana, con Tamara. Lo organizan ustedes, se llevan muy bien con ellas, son espléndidas asistentes mías, así que lo que hables con ella está hablado conmigo. Bárbaro, Guillermo. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Fuerte abrazo peronista para los peronistas de Europa. Chao, gracias.